Queridos hermanos y hermanas del área Caribe, es un gozo inmenso dirigirme a ustedes junto a mis compañeros de la presidencia del área. Nos sentimos profundamente agradecidos por la guía de nuestro profeta, el presidente Russell M. Nelson, quien nos ha enseñado el objetivo de la Iglesia siempre ha sido ayudar a cada miembro a aumentar su fe en Jesucristo, a hacer y guardar convenios con Dios y a fortalecer y sellar a sus familias. El Salvador mismo declaró: "Esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre". En este espíritu, y estando alineados con la primera presidencia del Quórum de los 12 Apóstoles, queremos presentar el énfasis del área Caribe para este año 2025, apoyando la obra de Dios de salvación y exaltación. Vivimos tiempos de grandes desafíos, pero también de maravillosas oportunidades. La obra de Dios avanza con poder, y cada uno de nosotros es parte fundamental en este gran esfuerzo divino. Este énfasis no es simplemente ideas e instrucciones, sino un llamado espiritual, un recordatorio de que hemos sido invitados a participar activamente en la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Este énfasis se basa en 4 prioridades esenciales que, cuando se implementan con fe y dedicación, nos ayudarán a fortalecer nuestra vida espiritual y la de aquellos a quienes servimos. Primero, centrarse en la adoración en las reuniones sacramentales. Esta prioridad nos invita a hacer de nuestras reuniones sacramentales momentos sagrados y edificantes. Es un momento para renovar nuestros convenios con Dios y sentir el poder santificador del sacrificio expiatorio de Jesucristo. Cuando nuestras reuniones sacramentales son reverentes, inspiradoras y centradas en nuestro Padre Celestial y en su Hijo, nuestro Salvador, creamos un ambiente en el que el Espíritu Santo puede testificar poderosamente y fortalecer nuestra fe. Segundo, ministrar uno a uno, centrados en las ordenanzas. Jesucristo enseñó que el buen pastor deja las 99 para buscar a la oveja perdida. Nuestra administración debe ser intencional y personal, asegurándonos de que cada miembro sea conocido y amado. No se trata solo de visitas o mensajes, sino de un verdadero compromiso por ayudar a cada persona a recibir las ordenanzas esenciales del Evangelio. Al hacerlo, estamos facilitando el camino para que todos los hijos de Dios reciban las bendiciones de la expiación de Jesucristo en su vida. Tercero, fortalecer a la nueva generación uno a uno. Vivimos en un tiempo en el que los jóvenes enfrentan desafíos y distracciones como nunca antes habíamos visto. Es crucial ayudarles a desarrollar un testimonio firme y a encontrar su propósito en el Evangelio. Necesitamos guiarles con amor y paciencia para que se hagan cargo de su propio testimonio y aumenten el deseo de servir una misión de tiempo completo. Queremos ver a nuestros jóvenes regresar con corazones transformados, listos para liderar en la iglesia y en la sociedad, convirtiéndose en la luz que el mundo necesita desesperadamente. Y finalmente, número 4, fortalecer el aprendizaje y la enseñanza del Evangelio en el hogar, apoyados por la iglesia. La restauración del Evangelio nos ha enseñado que el hogar es el principal centro de aprendizaje espiritual. Ven, sígueme no es solo un manual, sino una invitación a hacer del Evangelio una parte viva de nuestra vida cotidiana. Al estudiar juntos como familias, nos preparamos espiritualmente, desarrollamos testimonio y ayudamos a nuestros hijos a enfrentar el mundo con un fundamento firme en Cristo. La iglesia brinda apoyo, pero el hogar sigue siendo el lugar más importante para aprender, aplicar y vivir el Evangelio. Queridos hermanos y hermanas, este énfasis no es solo una guía, sino un llamado sagrado a participar activamente en la obra de Dios. No es suficiente escuchar o aprender sobre estos principios, debemos aplicarlos con fe y constancia en nuestras vidas. Como líderes y miembros de la Iglesia en el Caribe, tenemos la hermosa responsabilidad de fortalecer nuestra fe, ministrar con amor y preparar a la nueva generación para hacer y guardar convenios con nuestro Padre Celestial. Los invitamos a hacer de este énfasis una parte importante de su vida y de su servicio en la Iglesia. Al hacerlo, no solo estaremos apoyando la obra de salvación y exaltación, sino que también veremos milagros en nuestra vida y en la de aquellos a quienes servimos. A continuación, dejaré el tiempo a los élderes Cordón y al élder Stanfield, quienes compartirán puntos importantes de este énfasis, brindándonos una mayor comprensión de cómo podemos aplicarlo en nuestras estacas, barrios y familias. Élder Cordón. Muchas gracias, Elder Fallos. Quisiera hablar un poco a través de ministrar uno a uno, centrado en las ordenanzas. Yo diría que esta parte de ministrar podríamos verlo en 3 ámbitos importantes. 1, en nuestra familia. 2, como hermano o hermana ministrante.
Y tercero, como parte de nuestros llamamientos en el Consejo de Barrio, ya sea un presidente quórum, una presidenta de la Sociedad de Socorro, una presidenta primaria, una presidenta de mujeres jóvenes y claro, el obispo al estar a cargo de los jóvenes. Al pensar en el primer ámbito, que es el ámbito del hogar, los padres tenemos una responsabilidad primordial de ministrar a nuestros hijos con amor y con bondad. Esta ministración debe ser uno a uno, tal como lo hizo El Salvador. Mi responsabilidad es cuidar también de mi esposa y el Señor ha pedido que cada uno de los cónyuges debe velar por su pareja de una forma elevada también y de una forma sana. Pasándome al otro ámbito, el ámbito de un hermano y hermana ministrante. El Señor nos ha pedido ministremos a las personas uno a uno tal como Él lo hizo. Cuando pienso en administración, pienso en el Señor Jesucristo, en cómo Él ministró a los discípulos, ministró a las multitudes, y aunque Él hablaba con muchísimas personas al mismo tiempo, también dedicó momentos exclusivos para hablar con las personas uno a uno. Cuando pensamos en la administración, hace algunos años recibimos la noticia de que los maestros orientadores y las maestras visitantes, esa asignación quedaba jubilada y nos llamaron a ministrar de una manera más elevada y santa. Me pregunto si como miembros de la iglesia, hermanos y hermanas ministrantes, estamos ahí ya. Si nos hemos elevado de la rutinaria visita a una administración con amor, como hermano y hermana ministrante, podemos llegar al corazón de las personas y cuidar de ellos uno a uno a la manera que Cristo lo hizo. El tercer ámbito de la administración corresponde a nuestros llamamientos. Y es aquí donde cada uno de los líderes del Consejo de Barrio ha sido invitado a velar y ministrar a las personas que tienen su cuidado. Nosotros hemos recibido de nuestro Señor asignaciones en nuestros llamamientos y la primaria se encarga de los niños de la primaria, los jóvenes de los jóvenes, Sociedad de Socorro y Quórum, respectivamente. Lo que debemos aprender es que como líderes de las organizaciones tenemos una responsabilidad principal no solo de tener reuniones los domingos o entre semana, sino de preocuparnos uno a uno por los integrantes de nuestras organizaciones que nosotros tenemos a nuestro cuidado. Realmente cuando hablamos de ministrar y lo combinamos con ordenanzas, sucede algo muy poderoso. Nosotros incluimos esa relación que tenemos con nuestro Padre Celestial y Jesucristo al hacer ordenanzas. Quisiera empezar esta discusión leyendo una parte del manual de instrucciones que dice: los padres, los líderes de la iglesia y otras personas ayudan a los demás a prepararse para hacer convenios al recibir las ordenanzas del Evangelio. Me llama muchísimo la atención el orden. Dice los padres, los líderes de la iglesia y otras personas. Ender Ceballos, ¿qué podríamos decir a los padres que tienen hijos que se están preparando para recibir ordenanzas tales como el sacerdocio arónico, ir al templo, recibir la bendición patriarcal o entrar por primera vez al templo a hacer la investidura? ¿Qué responsabilidad tienen los padres en esto? Bueno, es fundamental la responsabilidad de los padres. Es la gran oportunidad que tenemos los padres para guiar, para enseñar, preparar a nuestros hijos, enseñándoles regularmente en nuestros hogares. Tenemos tantas oportunidades en las noches de hogar, en una entrevista de padre a hijo, de una manera natural, de manera que el hijo espere el momento de recibir su bautismo o de ir al templo o recibir su investidura como una meta de su vida que ha llegado a ser un deseo personal y no solamente el deseo de sus padres. Por supuesto, es valioso el deseo de los padres, pero la responsabilidad de los padres es ayudarlos a ellos a obtener ese mismo deseo, ese propio deseo y ese propio testimonio de la importancia de cada una de las ordenanzas. Perfecto, y me gusta muchísimo lo que mencionó sobre ayudar a nuestros hijos a tener el deseo. Y nosotros como padres colocamos la semilla del deseo durante años.
para que ellos deseen bautizarse, para que ellos deseen recibir el sacerdocio, y los alentamos uno a uno, ordenanza por ordenanza, para que ellos estén preparados. Y quería preguntarle ahora a Elder Stanfield sobre cómo nosotros podemos preparar a los hermanos en la iglesia y apoyarlos a recibir las ordenanzas del Evangelio. Gracias, Elder Cordón. Esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo como líderes podemos ayudar a los padres a preparar a sus jóvenes y a otros para recibir las ordenanzas del Evangelio? Creo que lo primero que debemos recordar es que el Evangelio debe ser centrado en el hogar y apoyado por la iglesia. Por lo tanto, nuestros esfuerzos deben estar guiados a través de los padres para ayudarles. En ese sentido, la administración se vuelve muy importante, ya que es una actividad centrada en el hogar. Está fuera de la iglesia. Es en el hogar donde podemos enseñar estos principios y animar a los padres y a los jóvenes a participar. Muchas veces cuando recibimos un llamamiento en la iglesia pensamos que solo se debe ejercer en la iglesia. Eso no es cierto. Se ejerce en los hogares, con los jóvenes y con los padres. Y recuerdo, ¿puedo agregar algo? Claro que sí. Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho el Elder Stanfield. Pero también tenemos que tener presente que hay jovencitos en nuestra iglesia cuyos padres no son miembros de la iglesia. Y entonces ellos no tienen ese soporte en el hogar. Y ahí la figura del líder emerge con una importancia reforzada. Yo personalmente, yo me bauticé como un joven solo a los 12 años y quizás no pensaba tanto de eso en ese tiempo. Pero el rol de los presidentes de rama, de los presidentes de Quórum que yo tuve, fue fundamental. Fueron ellos los que me enseñaron y me guiaron porque yo no tuve esa enseñanza o esa preparación en mi hogar. En otras palabras, en la iglesia tenemos mentores que son líderes, ¿verdad? Y que ellos, si bien no pueden reemplazar a los padres, pero ellos fungen un papel de mentor con los jóvenes, niños, cuyos padres no están totalmente involucrados en lo que deberían hacer, ¿verdad? Bueno, para terminar este segmento de ministrar a través de ordenanzas, solo quería que reflexionar junto con ustedes, estimados miembros, de la gran invitación que nos dio nuestro profeta de que la administración debería conducirse de una forma más elevada y santa. La invitación se nos dio hace ya varios años y creo que podemos hacer mucho, cada uno de nosotros, para hacer posible esta nueva manera de cuidar y más elevada pueda ser una realidad en las cosas que nosotros hacemos como hermanos y hermanas ministrantes, como padres y como líderes también. Jesucristo ministró uno a uno. Antes de su ascensión al cielo, cuando Jesucristo habló en la famosa entrevista con Pedro, a él le preguntó: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. El Señor le dio una invitación importante y le dijo: apacienta mis corderos. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a apacentar y ministrar a los hijos de nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, Elder Cordón. Ahora tendremos el placer de escuchar a Elder Stanfield, quien va a tocar otra de las áreas de énfasis que yo recién mencioné, relacionada con la generación emergente, con nuestra juventud. Elder Stanfield. Gracias, Elder Ceballos. Hermanos y hermanas, una de las mayores responsabilidades que tenemos en esta dispensación es ayudar a la nueva generación a tomar el Evangelio en sus propias manos. No es suficiente que nuestros jóvenes asistan a la iglesia o escuchen las enseñanzas de sus padres y líderes. Ellos deben llegar a conocer al Salvador por sí mismos. No pueden depender del testimonio de otros. Necesitan desarrollar su propia fe en Jesucristo y tener su propio testimonio de que Él vive. Este proceso de conversión personal es esencial. Sus vidas están llenas de desafíos y los jóvenes enfrentarán momentos en los que deberán elegir entre seguir al Salvador o seguir las tendencias del mundo. Si su fe no está arraigada en su corazón, si su testimonio no es propio, les será difícil permanecer firmes en la senda de los convenios. Entonces, ¿cómo podemos ayudarles? ¿Qué podemos hacer para fortalecer su fe para que sea inquebrantable? El presidente Russell M. Nelson aconsejó: extiendo a los miembros de toda la iglesia el mismo cometido que les di a nuestros jóvenes adultos el pasado
pasado mes de mayo. Los insté entonces, y se lo ruego a ustedes ahora, a hacerse cargo de su propio testimonio de Jesucristo y su Evangelio. Trabajen para conseguirlo, nútranlo de manera que crezca, aliméntenlo con la verdad. No lo mezclen con las filosofías falsas de hombres y mujeres incrédulos. Al hacer del fortalecimiento continuo de su testimonio de Jesucristo su prioridad mayor, observen cómo se producen milagros en sus vidas. El énfasis del área del Caribe es una guía para los padres y líderes sobre cómo podemos ayudar a nuestros jóvenes. Primero, invitar a la nueva generación a hacerse cargo de su testimonio. Jesucristo enseñó: el que quiera hacer la voluntad de Él conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mí mismo. Juan 7:17. El testimonio no se recibe de manera pasiva, se obtiene a través de la acción y el esfuerzo personal. Debemos invitar a los jóvenes a leer las Escrituras y buscar la revelación personal, participar activamente en el estudio de las Escrituras, la oración y la adoración en el templo, en el hogar y en la iglesia, vivir el Evangelio diariamente y compartir su testimonio con otros. El mismo Salvador prometió: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. Si queremos que la próxima generación permanezca firme, debemos enseñarles a buscar y recibir su propio testimonio. Cuando un joven siente que el Espíritu Santo le confirma la verdad, esa experiencia se convierte en un ancla que los sostendrá en tiempos difíciles. ¿Nuestros jóvenes saben cómo escuchar al Espíritu Santo? Segundo, utilizar las reuniones de consejo para fortalecer a la nueva generación y darles la oportunidad de liderar. El Señor confía en los jóvenes y les ha dado un papel vital en su obra. Sin embargo, a menudo caemos en la trampa de subestimarlos. Debemos darles oportunidades reales para liderar y aprender a recibir revelación. Las reuniones de consejo en los barrios y ramas pueden ser herramientas poderosas para su crecimiento. Como enseñaron los profetas, necesitamos dejar que los jóvenes dirijan, en especial aquellos que han sido llamados y apartados para servir en presidencias de clase y de quórum. Se les ha delegado la autoridad del sacerdocio y aprenderán a recibir inspiración para guiar su clase o quórum. Para lograrlo, instruyan a las presidencias de clase y de quórum. En lugar de simplemente decirles qué hacer, guíenlos para que descubran cómo pueden bendecir a sus compañeros. Consulten con ellos sobre cómo preparar a otros para recibir las ordenanzas del Evangelio: el bautismo, la ordenación al sacerdocio, la Santa Cena, la bendición patriarcal o las ordenanzas del templo. Fomenten las asignaciones de administración para los jóvenes, dándoles compañeros adultos que los guíen en el servicio y la administración. Recuerden el principio revelado en Doctrina y Convenios, sección 58, capítulos 26 al 27. Porque he aquí, no conviene que yo mande en todas las cosas, porque el que es compelido en todo es un siervo perezoso y no sabio, por tanto no recibe galardón alguno. De cierto digo que los hombres deben estar anhelosamente consagrados a una causa buena, y hacer muchas cosas de su propia voluntad y efectuar mucha justicia. Cuando damos a los jóvenes oportunidades reales para liderar, les ayudamos a desarrollar un compromiso genuino con el Evangelio. Tercero, ayudar a la nueva generación a prepararse para servir en misiones. El servicio misional es una parte fundamental de la recogida de Israel. El presidente Nelson ha declarado firmemente: hoy reafirmo enfáticamente que el Señor ha pedido a cada hombre joven digno y capaz que se prepare para la misión y sirva en ella. Para los hombres jóvenes santos de los últimos días, el servicio misional es una responsabilidad del sacerdocio. A ustedes, hombres jóvenes, se les ha reservado para esta época en que tiene lugar el prometido recogimiento de Israel. Para ustedes, capaces y jóvenes hermanas, la misión también es una oportunidad poderosa, aunque opcional. Oren para saber si el Señor desea que sirvan en una misión y el Espíritu Santo les responderá al corazón y a la mente. ¿Cómo preparamos a la nueva generación para la obra misional? Fomentando la autodisciplina espiritual. La lectura diaria de las Escrituras, la oración y la obediencia a los mandamientos son la base de un misionero eficaz, animándolos a compartir el Evangelio ahora. No necesitan esperar hasta ser misioneros de tiempo completo. Pueden comenzar compartiendo sus testimonios con amigos, en redes sociales o en la escuela, ayudándolos a desarrollar habilidades esenciales. El servicio, la autosuficiencia y la resiliencia emocional son esenciales para la obra misional. Cuando ayudamos a la nueva generación a obtener su propio testimonio, asumir roles de liderazgo y prepararse para el servicio misional, estamos edificando la iglesia del futuro. Nuestra responsabilidad no es solo enseñar, sino inspirar. No solo corregir, sino guiar. Si trabajamos juntos para fortalecer a nuestra juventud, sé que estarán preparados para el futuro y la iglesia estará en sus manos. Elder Cordón, cuando hablamos de la generación emergente, ¿cómo pueden los consejos en la iglesia ayudar a la próxima generación a desarrollar sus habilidades?
Muchas gracias, Elder Stanford, por esa maravillosa pregunta. Creo que tenemos consejos en la iglesia donde primero debemos involucrar a los jóvenes. Tenemos una reunión de coordinación misional, donde se espera que tengamos una participación de hombres jóvenes y mujeres jóvenes. Y ellos participan dando ideas sobre la obra misional. Yo creo que una de las primeras cosas es que realmente participen. También tenemos el Comité del Obispado para la Juventud, donde esperamos que los jóvenes tengan una activa participación en este comité, donde sean ellos los que hablen de cómo ayudar a otros jóvenes y el obispo pueda venir y ser un facilitador en las conversaciones, dándole oportunidad a los jóvenes que expresen sus ideas y que ellos tomen responsabilidades en esta gran obra de salvación. Cuando el profeta Nelson invitó a los miembros de la iglesia a poder participar en el recogimiento de Israel, la primera invitación que él dio como profeta fue a los jóvenes. Y creo que esto dice mucho de cómo podemos involucrarlos. Entonces diría que si los jóvenes participan activamente, ellos harán milagros. Uno de los cambios recientes, por ejemplo, que se vio con la participación de los jóvenes, fue que las presidentas de clase de las mujeres jóvenes son las que organizan la bienvenida en la reunión sacramental. Solo pensemos en esta gran asignación que se le dieron a estas jovencitas. No quiere decir que ellas van a hacer todo esto, pero ellas organizan. Ellas pueden venir y organizar a los hombres jóvenes para hacer eso. Pero ellas son las que lideran la bienvenida de una reunión sacramental. Una excelente, diríamos, participación que pueden tener los jóvenes en dar la bienvenida y hacer a otros sentir el amor. Entonces creo que ayudándoles a ellos a participar es un buen comienzo. Elder Ceballos, hablamos sobre cómo los líderes pueden ayudar y cómo los consejos pueden contribuir. ¿Cómo pueden los miembros ayudar a los jóvenes a prepararse para servir en una misión? Es una pregunta, pero excelente. Porque muchas veces tendemos a querer dejar solamente a los líderes y a los padres, pero ¿cómo puedo yo ayudar también a un joven, a una señorita que tiene el deseo de servir una misión o que quizás no tiene el deseo todavía? Algo que todos podemos hacer es compartir el gozo de tener el Evangelio en nuestras vidas. Compartir con ellos la manera en que conocimos el Evangelio, la manera en que conocimos quizás a un misionero o de nuestra experiencia como misioneros. En una clase con ellos, en cualquier instancia, de manera que ellos puedan sentir el valor de compartir el Evangelio con otros. También ayudarles, quizás a veces hasta indirectamente, a que ellos pueden tener sus propias experiencias espirituales. Tendemos a pensar que quizás las experiencias son para cuando sean más grandes y las experiencias las pueden tener en su juventud, cuando son muy pequeñitos. Y eso va a marcar el resto de sus vidas. Cada miembro de la iglesia podemos cooperar, participar, ayudar a los jóvenes en desarrollar el deseo de compartir el Evangelio, de compartir sus testimonios, ayudarles a obtener ese testimonio, compartiendo con ellos nuestras experiencias y ayudándoles a tener sus propias experiencias espirituales. Hermanos y hermanas, el énfasis del área del Caribe para el año 2025 es una invitación a centrar nuestra vida en Jesucristo y en su Evangelio. Al enfocarnos en estas prioridades, nos acercamos más a nuestro Padre Celestial y cumplimos con su plan de salvación y exaltación. El objetivo principal del énfasis del área Caribe es ayudar a que los miembros de la Iglesia vengan a hacer convenios sagrados con el Padre Celestial en su santa casa. Como presidencia de área, estamos muy agradecidos por la oportunidad de hablar con ustedes sobre estos énfasis de área. Testifico que son inspirados. Son prioridades proféticas. El Señor nos ha dado estas instrucciones para que podamos ayudar a nuestros jóvenes y a unos a otros en el Evangelio. Estoy agradecido por el Evangelio de Jesucristo y por lo que nos ayuda a hacer en tiempos muy difíciles. Testifico que es verdadero, que Él nos ama y que nos conoce, y lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén. Estimados hermanos, en las Escrituras, en el primer libro de Nefi vio el poder del Cordero de Dios descendió sobre los santos de la iglesia del Cordero y sobre el pueblo del convenio del Señor.
que se hallaban dispersados sobre toda la superficie de la tierra, y tenían por arma su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Estimados hermanos, ustedes son las personas que Nephi vio en su visión. El Señor ha bendecido esta área con muchísimas bendiciones, las bendiciones del Evangelio, de las familias, y la oportunidad de poder progresar espiritualmente. Quisiera compartir mi amor con ustedes y mi testimonio de un Padre Celestial que nos ama y de un Hijo Jesucristo, el Salvador y el Redentor de este mundo, el cual desea llevarnos de regreso donde está nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo. Ha sido un gozo poder compartir como presidencia, hermanos, y llegar a todos los rincones de nuestra área. Yo quiero mencionar lo que la primera presidencia nos ha dicho y el manual general en cuanto a nuestro privilegio del cual estamos gozando actualmente. Ellos nos dicen que participamos en la obra de Dios de salvación y exaltación conforme venimos a Cristo y ayudamos a los demás a hacer lo mismo. O sea, el gozo de ser miembros del reino de Dios sobre la tierra tiene dos dimensiones, una relacionada con nosotros mismos y nuestra oportunidad de volver a la presencia del Padre, y la segunda en relación a permitir o facilitar que otras personas también puedan gozar de esas mismas bendiciones. Y de eso se trata el Evangelio, y de eso se trata el ser miembro de la Iglesia de Jesucristo. A mí me encanta la manera en que el presidente Nelson nos ha aclarado en los últimos años, paso a paso, en qué consiste verdaderamente el recogimiento de Israel, que es lo que estamos viviendo hoy día. Él dijo, cuando hablamos de recoger a Israel, a ambos lados del velo, nos referimos, por supuesto, a la obra misional, del templo y de historia familiar. Pero luego agregó, también nos referimos a la edificación de la fe y del testimonio en el corazón de aquellos con quienes vivimos, trabajamos y servimos. Y finalmente agregó, cada vez que hacemos algo que ayude a alguien en cualquier lado del velo a hacer y guardar sus convenios con Dios, estamos ayudando a recoger a Israel. Y de eso se trata los énfasis de los que estamos hablando en nuestra área. Cuando estamos hablando de ministrar, es eso. Cuando estamos hablando de ayudar y de fortalecer a la generación emergente, es precisamente para eso mismo, para que todos podamos ir realizando, fortaleciendo y cumpliendo con los convenios que el Señor nos ha permitido hacer con Él a través de las ordenanzas. Esto es verdad, este es el reino de Dios sobre la tierra, y es un privilegio poder participar de Él en este tiempo tan quizá difícil, conflictivo para muchas personas, desafiante, pero qué hermoso saber que el Señor ha restaurado su iglesia y que nos está guiando y nos está entregando la dirección por medio de profetas. Yo sé que Dios vive, que es nuestro Padre y que nuestro Salvador Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Rey, y por eso que lo adoramos. Y lo comparto en su nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén.